Hola, en este video vamos a rotar cónicas y ver quién es la imagen de esa cónica. Entonces, en este R2 que le voy a llamar el plano XY, va a ser el dominio, y tenemos este otro R2 que le voy a llamar el plano X'Y', para diferenciarlo del dominio y decir en este lado vamos a tener el codominio. Cualquier punto que tenga de este lado en el dominio, cuando le aplico la rotación por un ángulo θ, voy a ver su imagen de este lado en el codominio. Por ejemplo, si tenemos los vectores canónicos E1 y E2, cuando les aplicamos la rotación por un ángulo θ, lo que vamos a ver son estos vectores que justamente con respecto a como la posición donde estaban, en este caso E1 estaba sobre el eje horizontal, va a formar un ángulo de θ. Lo mismo, por ejemplo, la imagen de E2, que teníamos que estaba en el eje vertical, entonces ahora su imagen forma un ángulo θ con respecto a ese eje vertical. Entonces ahí podemos ver las imágenes de los vectores canónicos. Ahora, si yo considero una cónica, por ejemplo, vamos a considerar una elipse de la forma x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, yo lo que quiero ver es quién es la imagen bajo la rotación de cada uno de estos puntos. Como sabemos que la rotación es rígida, entonces en realidad no va a cambiar la forma de la elipse, lo único que va a hacer justamente es verse rotada, es decir, vamos a ver una elipse de esta manera. Voy a trazar las rectas generadas por las imágenes de los vectores canónicos para notar justamente esa rotación. Si nos fijamos aquí en el dominio, la elipse, bueno, tenemos que es de tipo horizontal, es decir, que su eje mayor es paralelo al eje X, de hecho es el eje X, y de este lado, bueno, ya no vemos un paralelismo con el eje horizontal, que en este caso es X', o bien con el eje vertical, pero sí vemos que su eje mayor va a ser justamente la recta generada por la imagen de E1. Es decir, si yo tomo cualquier punto XY en la elipse, puedo ver su imagen y se va a comportar o va a estar a la misma distancia de lo que ahora serían como sus nuevos ejes. No importa dónde esté este punto, su imagen se mueve de manera similar, solo que es afectado justamente por ese ángulo θ. En este caso, en el dominio, la elipse satisface una ecuación, que es la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Nos gustaría encontrar una relación similar con las coordenadas de este punto que les estamos llamando x', y'. Entonces, nos gustaría ver si esa elipse también puede ser descrita por una ecuación, si es de segundo grado o no. Entonces, ahora vamos a hacer cuentas. Entonces, tenemos la rotación que va justamente del dominio al codominio, que es de un R2 a un R2. Recordemos la regla de correspondencia de la rotación. Voy a poner aquí nuestra rotación va de R2 a R2, en donde su regla de correspondencia de un vector U1, U2 es lo mismo que U1 coseno de θ menos U2 seno de θ, coma U1 seno de θ más U2 coseno de θ. Ahora voy a regresar un momento aquí y entonces la ecuación de esta elipse, recuerden, es de la forma x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Lo que queremos obtener, o sea, si tomo un punto cualquiera, en este caso era este x, y, tenemos su imagen que es un x', y lo que queremos encontrar es una ecuación que relacione x' y y'. Entonces lo que tengo aquí es que Rθ de x, y es justamente mi x', y'. Pero además ya vimos que la rotación tiene inversa, y de hecho su inversa, que ahora va a ir, como este es el dominio ahora y el codominio va a ser el del lado izquierdo, su inversa coincide con R menos θ, o sea, como una rotación, pero ahora en lugar de tener el ángulo θ sería el ángulo menos θ. Eso quiere decir que entonces XY va a ser igual a la rotación inversa, o sea, menos θ de x', y'. De este lado voy a escribir quién es la rotación. Siguiendo esta regla de correspondencia, vamos a escribir quién es R menos θ
de x', y'. Y entonces sería la primera entrada, que es x' por coseno de menos teta, pero coseno es par, entonces esto es igual a coseno de teta. Luego sería menos la segunda entrada, que sería y' por seno de menos teta, pero seno es impar, entonces saca ese menos y me va a quedar más y' seno de teta, coma la primera entrada, que es x', seno de menos teta, entonces saco el menos, entonces sería seno de teta, más la segunda entrada, y' coseno de menos teta, que es lo mismo que coseno de teta por la paridad de coseno. Y esto debe de ser igual a xy. Con esto lo que estamos diciendo es que x es igual a esta primera entrada y y es igual a esta segunda entrada. Voy a elevar al cuadrado x y a multiplicar por a cuadrada y por b cuadrada. Esto es porque voy a reescribir esta ecuación. Si yo multiplico por a cuadrada, b cuadrada, toda la ecuación, lo que me queda de este lado es b cuadrada por x cuadrada más a cuadrada por y cuadrada igual a cuadrada por b cuadrada. Lo que hice fue multiplicar toda la ecuación por a cuadrada, b cuadrada. Entonces, como de este lado tengo b cuadrada por x cuadrada y también tengo a cuadrada por y cuadrada, voy a escribirlo de este lado. Es decir, voy a tener de este lado b cuadrada por x cuadrada va a ser igual a b cuadrada por el cuadrado de esta primera entrada, que el cuadrado de esta primera entrada, si se fijan, es x' al cuadrado por coseno cuadrado de teta, más 2 veces x' por y', coseno de teta por seno de teta, más y' al cuadrado, seno cuadrado de teta. Lo mismo si yo me fijo en quién es a cuadrada por y cuadrada, pues esto va a ser a cuadrada por y es el cuadrado de la segunda entrada. Para el cuadrado de la segunda entrada, bueno, pues tenemos también x' al cuadrado seno cuadrado de teta menos, porque acuérdense tenemos aquí un menos, entonces sería menos 2 veces x', y', y también sería coseno de teta, seno de teta, más y' al cuadrado coseno cuadrado de teta. Si yo sumo esta parte, voy a ponerlo de esta forma, por hipótesis, como yo sé que b cuadrada x cuadrada más a cuadrada y cuadrada es igual a a cuadrada por b cuadrada, pues de este lado voy a tener justamente mi a cuadrada, b cuadrada, y la suma de esto, si ustedes se fijan, aquí puedo factorizar primero x' al cuadrado, entonces lo que voy a tener es factorizado, sería b cuadrada por coseno cuadrado de t más a cuadrada por seno cuadrado de teta por x' al cuadrado. El segundo término que puedo factorizar, si se fijan, aquí tengo x' y aquí también tengo x', y'. Entonces vamos a factorizar esa parte. De hecho, también puedo factorizar todo coseno de teta, seno de teta, porque también aquí abajo aparece, y el 2. Entonces lo voy a poner como más 2 por coseno de teta, seno de teta, y entre paréntesis lo que es distinto, que en este caso sería el b cuadrada y sería menos a cuadrada. Entonces voy a tener b cuadrada menos a cuadrada, todo por el x', y'. Y finalmente los últimos términos, que aquí me quedaría algo muy parecido, lo voy a poner aquí abajo, voy a poner más y factorizamos el b cuadrada seno cuadrado de teta más a cuadrada coseno cuadrado de teta, todo por y' al cuadrado. De aquí lo que podemos observar es que, a diferencia de nuestra ecuación de segundo grado que teníamos en la elipse que no está rotada, aquí aparece este término que es un término mixto, pero sigue siendo una ecuación de segundo grado. Aquí tenemos el segundo grado y de hecho también x' por y' se puede considerar un término de segundo grado. ¿Cuándo aparece este término? Bueno, pues cuando este coeficiente es distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa si fuera 0? Si suponemos que coseno de teta por seno de teta por b cuadrada menos a cuadrada es igual a 0, pues tenemos que o esto sea 0 o bien este sea 0. Cuando esta segunda parte es 0,
esto implica, o sea, déjenme volver a bajar, y entonces si ocurre que b cuadrada menos a cuadrada sea igual a 0, esto lo que significa es que b cuadrada es igual a cuadrada. Pero eso ocurre cuando en realidad no era una elipse, sino es una circunferencia. E intuitivamente, si rotamos una circunferencia, vamos a seguir viendo la misma circunferencia. Eso no cambia. Ahora, el otro caso, cuando coseno de θ es igual a 0, esto ocurre si y solo si θ es igual a un múltiplo de pi medios, con k en los enteros, o sea, un múltiplo tal cual de pi medios. O bien, si seno de θ es igual a 0, pues esto ocurre cuando θ es un múltiplo de pi, ¿no? También caen los enteros, cualquier múltiplo. ¿Pero qué quiere decir eso? Por ejemplo, si θ es igual a pi medios, voy a regresar de este lado al dibujo. Si θ es de pi medios, entonces el ángulo sería todo este. Eso quiere decir que la imagen del canónico E1 va a caer sobre el eje vertical y la imagen del canónico E2 va a caer sobre la horizontal. Y entonces en realidad no vería una elipse rotada, la vería como una elipse vertical, donde su eje mayor cae sobre el eje vertical y'. Si en cambio θ fuera pi, por ejemplo, sería todo este ángulo y entonces lo que va a pasar aquí es que la imagen del canónico E1 va a caer de este lado, o sea, cae sobre el mismo eje horizontal, pero le cambia de sentido, y la imagen del E2 va a caer otra vez sobre el vertical, pero le cambia de sentido. Nuevamente, no vemos una cónica rotada, vemos una cónica que de hecho es igualita a la que vemos en el dominio. Eso quiere decir que cuando no sucede ninguno de estos casos, sí veo una cónica rotada. No va a tener ejes paralelos a los ejes coordenados, al horizontal o al vertical. Esto me da pie a pensar que cualquier ecuación de segundo grado va a ser una cónica, solo que cuando haya término mixto va a ser una cónica rotada. Voy a escribir aquí la ecuación general de segundo grado, que tendríamos un ax cuadrada más un 2b xy. Aquí el b, de hecho podría haber puesto b, pero para la forma matricial va a ser mejor como ponerlo como 2b. De hecho, cualquier b lo puedo dividir entre 2 y entonces ya me queda 2 por b entre 2. O sea, podría hacerlo así si quisiera en general, pero me conviene escribirlo de esta forma. Más un c y cuadrada más un dx más un e y más f igual a 0. Esta es la ecuación general de segundo grado. Lo único que pido es que a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada sea distinto de 0 para que realmente tenga grado 2, o sea, alguno de estos tres debe de ser distinto de 0 y sobre todo nos vamos a enfocar cuando b es distinto de 0. Ese va a ser nuestro estudio de los siguientes videos. Lo que quiero hacer ahorita es escribir esta ecuación en forma matricial. ¿Cómo lo hacemos en forma matricial? Bueno, pues puedo poner la matriz de 2 columnas y un solo renglón, que sea x y y, multiplicado por la matriz de 2 por 2, que voy a poner aquí A, aquí B, también aquí B y aquí C, y por la matriz de una sola columna y dos renglones, que sería XY. Este primer producto lo que me da son justamente los tres primeros términos. Pueden hacer ese producto para comprobarlo. Esta segunda parte lo voy a escribir como la siguiente matriz de 2 columnas, un solo renglón, D por E, por XY más F igual a 0. Entonces ya escribí esta ecuación en forma matricial. Esto lo puedo hacer también para una ecuación de segundo grado en 3 variables, también con términos mixtos. Ahí ya va a aparecer, por ejemplo, el término XY, pero también el XZ o el YZ. Y también lo podemos escribir en una forma matricial. Lo importante de escribirlo de esta manera es que aquí vamos a tener una matriz simétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que la transpuesta de esta matriz coincide con ella. Eso lo vamos a usar mucho para demostrar que puedo eliminar el término mixto con una rotación adecuada. Con esto terminamos esta clase.